último de los apóstoles. Este tema se llama el último de los apóstoles. Así que si están todos allí con Biblia, vamos al capítulo 7 del libro de Hechos de los Apóstoles y nos quedamos ahí en el capítulo 7 de Hechos, amén, de los Apóstoles. Gloria al Señor. Capítulo 7 del libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles es el comienzo, es la inauguración, es el comienzo de la iglesia, de una sola iglesia, no de dos iglesias. No hay una iglesia judía y una iglesia cristiana. Es una sola iglesia, un solo cuerpo, un solo bautismo, un solo Señor, una sola salvación, un solo cielo, un solo lugar para todos. Amén. Un solo precio pago que fue Cristo por nosotros. Así que vamos a ir al libro de Hechos, del capítulo 7. Si son tan amables, vamos en oración. Padre, te adoramos en esta mañana. En el nombre de Jesús hemos compartido las cosas que tienen que ver con estas cosas terrenales aquí debajo. Pero ahora vamos a entrar, Señor, en las cosas espirituales. Gracias, Padre, porque ellas tienen su lugar en nuestra vida y sin ellas no podemos seguir adelante. No podemos ser cristianos de formas, creyentes de ciertos tipos de mecanismos en la iglesia que nos hacen sentir bien, sino que sin tu palabra y sin tu verdad no somos nada. En el nombre de Jesús, envía tu palabra en esta mañana, envía tu gloria en esta mañana, que seamos, Señor, oidores de esta gran verdad para nuestra salvación y para aquello que tú has preparado individualmente para cada uno de nosotros. Separado de ti nada podemos hacer y no nos podemos esconder de tu presencia, no podemos huir de lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor, sino que lo recibimos con gozo y alegría, sea de una manera o sea de la otra. Tú te encargas de cada uno de nosotros, tú te encargas de nuestra vida en cada momento, Señor. En el nombre de Jesús entregamos este tiempo, ministra nuestros corazones con poder. Amén. Gloria a Dios. Hechos del Espíritu Santo, el último de los apóstoles. Los apóstoles siguen anunciando a Jesús. Después que Pablo, ahí en la cárcel, los filipenses, Lidia, amén, aquella endemoniada, el carcelero de Filipo que fue bautizado con toda su familia, sigue ahora Pedro y Juan en el transcurso de lo que está pasando dentro de la iglesia, después que los 5,000 recibieron al Señor, donde cayeron lenguas repartidas como de fuego, y comienza la iglesia y surge la iglesia allí en Jerusalén, donde después más adelante también entonces entran los gentiles en la casa de Cornelio y también reciben el don del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas y se oye allí la palabra del Señor corría y era glorificada en esos medios. Los apóstoles siguen anunciando a Jesús. Los milagros extraordinarios por las manos de los apóstoles continuaban. La sombra de Pedro, allí estaba todo el pueblo trayendo a los paralíticos, buscando sanadores, porque era también la misma situación en aquel tiempo. No había COVID, pero había lepra, habían otras enfermedades, habían otras epidemias. Amén. Y el pueblo seguía buscando curanderos. Y entonces se oyó que por ahí pasaba Pedro y ponían a los enfermos en la calle, en camas que no podían caminar, a los cojos, los paralíticos, los tuertos, todos los enfermos, los leprosos, todas las enfermedades conocidas y no conocidas en ese tiempo, a ver si aún la sombra de Pedro pasaba por ahí. Y la palabra dice que traían los enfermos y los necesitados a los apóstoles. Y dice la Escritura que todos eran sanados. Todos eran sanados. Los meten en la cárcel a Pedro y a Juan por causa de anunciar en el nombre de Jesús y por lo que estaba sucediendo en la ciudad. Esto está allí en todos estos capítulos que hemos estado mirando. Los meten en la cárcel. Siguen anunciando a Jesús. Le quieren prohibir, amén, que anunciaran el nombre de Jesús. El Sanedrín, el pueblo de Israel, los judíos que estaban allí, comienza la lucha entre aquellos que habían creído en el Nazareno, en Cristo, contra los que vivían bajo la ley, que era el pueblo de Israel. Ahí comienza la pelea. A Cristo lo crucificaron por eso mismo. Ellos querían crucificar a todos estos hermanos igual.
el pueblo comienza a bendecir a los apóstoles, viendo que por la mano de los apóstoles se sanaban muchos y milagros surgían y cosas poderosas sucedían entre ellos. Paralíticos empezaban a caminar, los ciegos veían y cosas así. Habían resurrecciones, como Pedro resucitó a aquella muchacha, habían resurrecciones en medio de ellos. Surge el caso entonces de Ananías y Zafira, después que el pueblo tenía favor con los apóstoles y comenzaron a bendecir a los apóstoles y comenzaron financieramente a ayudar a la obra. Entonces siempre hay alguien que quiere lucirse, cae Ananías y Zafira, estos dos que llegan entonces vendiendo una propiedad cada uno, prometiéndole a los apóstoles el dinero, pero sucede que cometieron un grave error. Pensaron que engañando a los apóstoles podían engañar a Dios. Y dice el apóstol Pedro, cuando Ananías trae lo recibido por la propiedad, era mentira, había traído menos que lo que tenía que traer, porque le había hecho una promesa, y no hagas promesas cuando no puedes. ¿Me entiendes? No hagas promesas a Dios cuando no puedes. Haz promesas a Dios cuando tú sabes que sí se puede. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí o no? Y surge el caso de Ananías y Zafira. Y este hombre murió. Sabemos que Pedro le dijo, no has mentido a Dios, has mentido al Espíritu Santo, has mentido a Dios. Y después viene la mujer con la misma historia, no sabía que a este lo habían enterrado ya los jóvenes que estaban ahí. Y ella dijo la misma mentira y también cayó al piso. Se la llevaron los jóvenes también. ¿Y qué sucede? Estos son hechos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente estaba sanando a los enfermos, los paralíticos, dándole vista a los ciegos, trayendo sanidad por la mano de los apóstoles, sino que también algunos quedaron ciegos, algunos murieron. Y estos fueron los hechos del Espíritu Santo. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. Vino gran temor sobre todo. Oye, la iglesia de hoy necesita un poco de temor de Dios. La iglesia de hoy no tiene temor de Dios. No tiene reverencia, no tiene temor de Dios. Las cosas espirituales entran por aquí y le salen por allá. Cuando hablo de la iglesia, hablo de todos ustedes y la iglesia del mundo entero. La iglesia de Cristo mundial, entero. La iglesia, en realidad la iglesia católica es la iglesia universal, es la iglesia de Cristo. Eso es lo que quiere decir la palabra católico, universal, la iglesia de Cristo universal. Amén. Y yo creo que la iglesia necesita un poco temor de Dios. Que falta en la iglesia el temor de Dios. ¿Está ahí Dios o no? ¿Está aquí ahora o no? ¿Me está mirando o no? ¿Qué estoy haciendo yo? Amén. Y es muy triste cuando hay hermanos que van a la iglesia y no llevan Biblia. Porque yo llevo 40 años en la iglesia y me la sé toda. Y yo no necesito llevar una Biblia a la iglesia. ¿Por qué? Si yo soy la Biblia. Qué triste es ver eso. Qué triste es ver eso. Qué triste es ver que, mira, me paré aquí, yo no iba a hablar de esto. Pero qué triste es ver que el temor de Dios hoy día no era el temor de Dios de aquel día. Porque estos dos parientes, esta mujer y este hombre, pensaban lo mismo que piensan muchos creyentes hoy y cayeron patas arriba. Y ya estamos hablando que la gracia de Dios estaba allí. Pero Dios hizo extraordinarios milagros por la mano de los apóstoles y extraordinarias cosas donde aún personas quedaban ciegas y se tenían que arrastrar por el piso y otros morían. Y usted dice, pastor, esos fueron los hechos del Espíritu Santo. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo. Mire, démosle gloria a Dios, que aunque la mano de Dios no se ha cortado ni se ha parado, porque después de la resurrección el pacto todavía está vigente hasta que Cristo venga, Dios tiene misericordia. Y yo creo que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Y la misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. Merecemos muchas cosas que pueden venir sobre nuestra vida y Dios no nos las da, la para. El asunto es que nosotros entendamos lo que Dios hace. Que podamos decir, Dios me ha librado de esto, mereciendo yo esto. Y que en nuestro corazón haya un entendimiento de esa gran verdad. Mereciendo yo esto, Dios me ha librado de esto.
hechos del Espíritu Santo. Sí, hechos del Espíritu Santo. La elección de los diáconos después surge allí en estos capítulos, servidores de Dios. Los diáconos, Esteban fue uno de ellos. Pero sucede que Esteban, siendo diácono, estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice la palabra que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. En el capítulo 6 y el verso 8, ¿están ahí? Capítulo 6 y el versículo 8, dice la Escritura claramente: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, estos eran liberales, y de los de Cirene, de Alejandría y de Cecilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos para que se dijeren que le habían oído hablar palabras blasfemas entre Moisés y contra Dios. Entonces le pagaron a algunos y los obligaron a decir que están hablando blasfemias contra Moisés y contra el templo. Y dice, y se ataron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Es decir, llegó allí la policía del Sanedrín, el gobierno del sistema judío que había, los agarraron, los apresaron y se los llevaron a la fuerza. Y dice el 13, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y eso pasó. Y dice, él las cambió. Él cambió las costumbres que nos dio Moisés y el lugar fue destruido. Y entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ¿qué? De un ángel. Entonces ahí podemos sacar nosotros una doctrina. Porque como yo soy apóstol, puedo sacar una doctrina. Es decir, Esteban era un ángel. O sea, así funciona el sistema de hoy. Y el hermano se lo creen porque dice la Biblia que le vieron el rostro y en realidad no está diciendo que él era un ángel. Amén. Sino que vieron su rostro como de un ángel. Que la bendición de Dios estaba allí. Y ahora sucede que Esteban, en este capítulo 7 del libro de los Hechos, y, valga la redundancia, aquellos que quieran aprenderse todo el Antiguo Testamento y no quieran leerlo todo porque no tienen tiempo o porque no quieren, usted se lee el capítulo 7 del libro de los Hechos y Esteban, y allí la palabra nos enseña, él relata toda la historia de Israel en este capítulo, toda la historia de Israel en este capítulo, que lo hemos visto muchas veces a través de los años. Amén. Pues la cosa es que este pueblo se revolcó. Las entrañas se le revolcaron en contra de los discípulos y los apóstoles y crujieron los dientes contra Esteban. Y en realidad era un odio contra ellos, era un deseo de matarlos a ellos por el celo que ellos tenían de la ley, que la ley produce ira y la ira estaba en ellos, y matan a Esteban. En el capítulo 7 y el verso 58, si están allí, y allí viene la muerte del primer mártir de la iglesia, el primero en morir a manos, amén, de esta gente. Y no estoy hablando del Señor Jesucristo porque ya eso es otra cosa. El capítulo 7, el verso 58, si están ahí, un amén. Y dice la Escritura, volvemos a leer el 57, dice, entonces ellos dando grandes voces se tapaban los oídos, porque Esteban les estaba contando toda la historia del pueblo de Israel hasta Cristo. Toda la historia se la contó desde Abraham hasta Cristo. Y ellos no querían oír. Y dando grandes voces se tapaban los oídos y arremetieron a una contra él. Y esa palabra que arremetieron contra él, eso está feo, lo que sucedió allí. Amén. Y dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó en gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Es decir, murió ahí Esteban, se fue con el Señor. Y dice el capítulo 8, el verso 1,
Y Saulo consentía en su muerte. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles que se quedaron allí. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Hay personas que dicen, no, pero ¿por qué el hermano llora? Sí, entonces, hermano, yo quiero hablar de algo. Es que el sistema nos ha enseñado, amén, muchas cosas que están mal. Aquí dice la Escritura que estos hombres piadosos lloraban por Esteban. Amén. Yo he estado en funerales donde la gente porque si lloras no tienes fe. Y si lloras no tienes esperanza. Y si cuando un familiar muere, chico, llora si quiere. Si sientes, llora. ¿Qué vas a hacer? Y entonces, porque me están mirando, porque el pastor, el otro hermano, y les enseñan aquellos son extraterrestres. Perdemos la humanidad, hermano, perdemos el sentir, perdemos lo que Dios puso en nuestro corazón. Y estos hombres eran hombres piadosos que amaban a Esteban. ¿Y por qué lloraron? Porque amaban a Esteban y sintieron su pérdida y su muerte. Y lloraron. Cuando un hermano se enferma, ¿cómo usted le vamos a decir? Le han enseñado, no, es que tú no tienes fe. Tú no tienes fe. Tú tienes que tener la fe que yo tengo. Amén. Espera, sentado. Amén. Porque como muere uno, muere el otro. Espera sentado al que dice que tiene fe y que no tiene la fe que él tiene. Y eso es lo que le he enseñado al pueblo. Hermano, uno puede enfermar. Las enfermedades son por causa del pecado de Adán. Uno puede caer. Vivimos en un mundo de maldad, que la maldad corre por todos los lados. Vivimos en una sociedad que ya, hermano, se ha perdido. Hermano, esto está mal. Hermano, la sociedad de hoy, sí, mira, la palabra dice claramente que nosotros somos la sal de la tierra. La sal. Usted sabe lo que es sal. Y usted sabe que muchos de ustedes no pueden comerse un pedazo de carne si no le echa bastante sal. Yo he visto hermano comer la sal. Porque la sal es la que hace ¿qué? ¿Qué hace la sal? ¿Eh? No, la hermana Senia es la única que sabe eso. La sal da sabor. Si la sal se desvanece, no sirve para nada. Hay que botarla. No se la puede echar a nada. No va a tener para lo que Dios la creó, para preservar, para dar sabor. No sirve. Jesús dice que nosotros somos ¿qué? La sal de la tierra. La sal de la tierra. Si nosotros somos la sal de la tierra y este mundo en el cual estamos viviendo, y quiero, valga la redundancia, de que no estoy hablando solamente de este país, estoy hablando de todos los países del mundo donde el sistema mundial global ya está en acción hace mucho tiempo, donde las sociedades están divididas totalmente, pero donde existe una iglesia mundial. Porque como yo se los expliqué hace unos días atrás, como mismo yo estoy aquí en Miami Lakes, hay un hermano ahora mismo, en no sé qué parte del mundo donde el rayo debe de estar, que es mi hermano. Y piensa lo mismo que pienso yo, acerca de cómo está la sociedad. Nosotros somos la sal de la tierra, aquí y donde quiera que estemos. Si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Oiga las palabras de Cristo. Si la sal se desvanece,
Dice, no sirve más para nada, sino para ser hollada por los hombres. Hollada por los hombres. En este mundo estamos rodeados del mal. Totalmente rodeados del mal. Yo estaba hablando con la pastora el otro día. Amén. Porque, mi hermano, el tema este se llama el último de los apóstoles. Déjeme llegar ahí. Pero yo estaba hablando con la pastora el otro día. De que yo vivo en un lugar muy especial. Muy especial. Amén. Ayer había un culto en la esquina. Y la hermana se oía en toda la cuadra. Amén. Y yo compartía con la pastora acerca del Evangelio. Estuvimos hablando acerca de la salvación. Porque yo estoy rodeado aparte de que el Evangelio está ahí en la esquina, en la bodega, por allá venden droga 3 cuadras, por allá. Aquí hay predicación, la otra tiene predicación los domingos. Y se oye, sea un evangelio mezclado como sea, pero se oye, la gente está oyendo, la gente está oyendo. Yo le decía a la pastora, y valga la redundancia, que el tema los temas que vamos a tratar en la conferencia tienen que ver mucho con todo esto, y puede ser que aprendamos muchas cosas ahí. Y es que, hermanos, si Dios no toca el corazón del hombre, el hombre no puede cambiar, porque no está del hombre enderezar sus pasos. El hombre no puede enderezar sus pasos solo. No puede enderezar sus pasos solo. Las perversidades que se oyen en la música y que no les da pena ponerlas, que se oyen a 10 cuadras, no les da vergüenza. Si nosotros somos participantes de eso, usted es la sal de la tierra. Y usted también póngase a pensar, amén, qué testimonio usted está dando cuando esta sociedad llena de cuantos errores, de cuantos sistemas está estableciendo, por así decirlo, Satanás en el mundo, amén, y no hay nada en esta tierra. Y oiga esto, yo tengo un reguero en mi cabeza grande, pero cuando Pablo le dice a los corintios que el evangelio no se ha revelado a algunos, dice de Pablo, el evangelio se revela a aquellos que han creído, pero a los que no creen el evangelio no se le ha revelado, porque la fe es un regalo de Dios y es un don de Dios. Entonces yo decía a la pastora, este hombre que vive atrás, ¿cómo tú crees que Dios lo salve? Porque yo oigo barbaridades, pero las que yo oigo, amén, ¿cómo es que Dios puede tratar con esta gente? Amén. Porque yo les digo a ustedes una cosa, la Escritura dice claramente, amén, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Usted recuerda la palabra de Pablo en Romanos? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Quiénes son los que van a oír? Porque Pablo dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, alguien tiene que predicar y alguien tiene que oír. Pero el tema era este. ¿Qué tal de los que mueren y nunca han oído el evangelio? Think about it. Yo le decía, ¿qué tal de los que mueren y nunca han oído el evangelio? ¿Usted entiende lo que estoy hablando? Amén. ¿Usted entiende lo que estoy hablando? Porque ellos están oyendo una música que ponen, a lo mejor con un mensaje. Ellos están oyendo una predicación de una hermana que da unos gritos de aquí a allá. ¿Me entienden? Pero ¿qué es lo que están oyendo? Y la palabra dice que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué tal de los que mueren y no han oído el evangelio? Y yo le dejo eso a usted ahí. A ver si la semana que viene podemos tener 10 minutos y usted puede contestarme esa pregunta. Esa pregunta usted me la... Porque usted tiene familia que usted va a su casa y ama la habla de Cristo. Usted tiene familia que usted va a su casa, toma el café, aleluya, en la comida, la de esto, la aquello, confraterniza, todo. A mi casa no va nadie. ¿Por qué no va a mi casa? Porque no quieren que yo le hable de Cristo. ¿Tú no quieres venir a mi casa porque yo te hablo de Cristo? No vengo.
A mí el que me interesa es Jesucristo. Más nada. Entonces, cuando nosotros estamos con nuestros familiares y pasan los años y no le hablamos de Cristo, hey, nosotros somos la sal de la tierra. Si la sal se desvanece, ¿quién le va a hablar? ¿Quién le va a hablar? Y yo te dejo eso en las manos porque tiene una respuesta y yo quiero que tú la busques. ¿Qué pasa con los que no oyen el Evangelio? Si la palabra dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Se van a justificar porque no se les habló. ¿Dónde está eso en la Biblia? Apúntelo. Y el domingo que viene, Alfredo, lo voy a dejar aquí para que Alfredo a ver cómo es la cosa. Amén. Y en el capítulo 8 y el verso 1 de este libro de los Hechos, Saulo consentía en su muerte. Saulo de Tarso. Y ahora voy al tema. El último de los apóstoles. De Cristo. ¿Está aquí? Porque una cosa es hacer apóstol de hombre y otra cosa es ser apóstol de Cristo. El último de los apóstoles de Cristo. El que dijo, no soy apóstol de hombre, ni por hombre. En el capítulo 15, vaya conmigo allí, de Primera de Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, ya vemos que Saulo de Tarso era el apóstol Pablo, el cual después el nombre es cambiado. Saulo en hebreo, Pablo en griego, amén. Y ahora, yo les hago una pregunta. ¿Quién habrá sido el número 12? ¿Matías o Pablo? Amén. Porque Matías, lo vimos, los apóstoles cuando muere Judas, que se ahorca y va a su propio lugar, Judas fue a su propio lugar, y Judas era apóstol, ¿o no? ¿Estaba Judas entre los 12? Judas, con el perdón del hermano Alcide, Judas era el tesorero. Y era ladrón. Y el Señor nunca lo quitó. Y Judas se ahorcó. Y Judas entregó a Cristo. Eso tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar en la conferencia. Pero, ¿qué dice la Escritura? Que los apóstoles eligieron a Matías para sustituir a Judas y ser parte de los 12. Entonces habían 12 con Matías. ¿Estamos claros, sí o no? 11 y Matías, ¿cuántos son? 12. Pero ahora vemos que Saulo de Tarso, que el Señor llama al ministerio, lo vemos aquí, que consentía en la muerte de Esteban, y yo estoy seguro que la muerte de Esteban tuvo que ver mucho con la conversión de Saulo en muchas cosas, en su vida, en muchas áreas de su vida. Cuando él vio a Esteban siendo apedreado, a Esteban decir, Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen, donde la ropa de Esteban tinta en sangre la pusieron en las manos de Saulo para gloriarse y que él viera que lo habían matado. Esto sirvió como un testimonio. Él fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Y Saulo de Tarso vio esto y tocó la sangre de Esteban con esta ropa. La palabra, después vemos la conversión, que la vamos a hablar en otra ocasión. Pero lo que quiero que vean, cuando Pablo nos trae el Evangelio, él nos habla en el capítulo 15, en 1 de Corintios, si están ahí, un amén. 1 de Corintios 15, voy a leer el verso 3. Oiga bien esta escritura, oiga bien esto. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo. Es decir, que recibió de Cristo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Hay un mensaje que yo di, ¿verdad? Mucho, tienen que ver, y se llama así, conforme a las Escrituras. Cristo murió conforme a las Escrituras. Las Escrituras es esto que tenemos aquí.
Amén. El antiguo pacto y el nuevo pacto. Y esto es una bendición de gloria para todo aquel que ama la Escritura. Conforme a la Escritura, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué dice la Escritura? Que Cristo murió por nuestros pecados. Isaías 53, el profeta Isaías, los profetas del Antiguo Testamento. Cristo murió por nuestros pecados. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día. Y Pablo repite, ¿conforme a qué? A las Escrituras. Es decir, las Escrituras hablaron de su muerte, hablaron de su resurrección. Conforme a las Escrituras, todo esto sucedió. Y que apareció a Cefas. Y después a los 12. Cefas es Pedro. Y después a los 12. Apareció a Cefas y después a los 12. 12 y Cefas, ¿cuántos son? ¿Cuántos? 13. ¿Pero eran 12 o eran 13? Ahí van aumentando. ¿Estamos sí o no? Cefa, que era apóstol, y después a los 12 son 13, digo yo. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, Jesús. A más de 500 hermanos a la vez. ¿Se te ha parecido a ti? No, ¿verdad? Yo espero que me digan que sí. ¿Se te ha parecido a ti, Señor? No, ¿verdad? Bueno, aquí se le apareció a Cefas, se le apareció a los 12, se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales tenían la posición de haber podido ser apóstoles porque vieron a Jesús resucitado. Y apóstoles de Cristo, no de hombre, amén. De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Entonces apareció a 12 apóstoles, pero después apareció a Pedro, 13, y después apareció a todos los apóstoles. Entonces, ¿cuántos apóstoles hay? Pedro, 12, y todos. Léalo otra vez. Y después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos hay otro más. Es el último de todos. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Me apareció a mí. Ese es el sello de los apóstoles de Cristo. No los apóstoles de hoy. Los apóstoles de hoy son apóstoles de hombre. Pero estos eran apóstoles de Cristo por causa de la resurrección. Por causa de la convicción de la verdad de Dios en cada uno de sus corazones. Nosotros no hemos visto a Cristo resucitado físicamente. Nosotros hemos creído por el poder de Dios y estamos aquí porque Dios ha querido que creamos y Él nos hizo renacer una esperanza viva y a Él sea la gloria que Dios puso en nuestro corazón el creer como el hacer. Pero dice Pablo, pero yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Y lo vemos que dice la palabra que Saulo asolaba la iglesia y metía a los hermanos en la cárcel. Y dice bien, pero la palabra de Dios, soy lo que soy, por la gracia, soy lo que soy, verso 10. Y su gracia, ¿qué dice ahí? No ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Entonces, vemos aquí la situación de que en el libro de los Hechos, la palabra nos enseña, y Pablo nos enseña aquí, y en otras ocasiones más, que no habían solamente 12 apóstoles, que había más apóstoles. Y decirle esto a alguien que tiene un problema con esto grande, es un lío, porque ellos creen que nada más que habían 12 apóstoles. Apóstoles de Cristo, habían más apóstoles de Cristo. De Cristo. Una cosa es ser apóstol de Cristo y otra cosa es ser apóstol de hombre. ¿Cuántos me están oyendo? Los apóstoles de Cristo son los que vieron a Cristo resucitado físicamente
y que el Señor puso su mano sobre ellos y fueron llamados. Estos son los apóstoles de Cristo. Pablo dice que el último de todos fue él. Y si él dice que el último de todos fue él, cierra el libro ya. He is the last apostle. El último. Amén. Si Pablo dice, yo fui el último de todos, como un abortivo me apareció a mí. Si me apareció a mí el último de todos, la palabra último es que ahí terminó todo. Lo que pasó después que ellos mueren, llegan otros apóstoles, pero no apóstoles de Cristo, apóstoles de hombre. Vayan conmigo a la Biblia, a Gálatas capítulo 1, y mira lo que dice Pablo en su carta a los Gálatas. Está hacia la derecha de los Corintios. Amén. Gálatas capítulo 1, gloria al Señor. Y es un texto que a usted se lo ha olvidado, pero yo se lo recuerdo. Gálatas capítulo 1. ¿Están ahí un amén? ¿Seguro? ¿Verdad? Gloria a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque los apóstoles han influenciado mucho, los apóstoles de hombre, han influenciado mucho a la iglesia de hoy. El movimiento apostólico de hoy es muy grande. Se mueve en otras áreas. Hay mucha mentira dentro de eso. Y la iglesia de hoy sigue todo eso. Pero ¿qué dice Pablo aquí en el capítulo 1, verso 1? ¿Están ahí? Dice Pablo, apóstol, y después dice, entre paréntesis, qué interesante, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Dígame usted, ¿qué apóstol hoy me puede decir a mí que es apóstol por Jesucristo? Porque estos apóstoles de Jesucristo fueron llamados por Jesucristo, porque vieron a Jesucristo resucitado. Y la señal apostólica de los apóstoles de Cristo eran que no eran apóstoles de hombre, sino que eran apóstoles de Cristo. ¿Están ahí? Apóstol no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Ni de hombre ni por hombre. Ni de hombre ni por ningún hombre lo puso como apóstol, ni de hombre ni por hombre. Yo fui a una reunión hace unos años atrás de la radio que me invitaron y dije, déjame ir, no quiero ir, pero voy a ir, ¿qué voy a hacer? Amén. Y cuando entro por la puerta, el hermano que me invitó está allí y me dice, ven acá, hermano Pedro, pasa por aquí, mira, te voy a presentar al apóstol fulano de tal. Oh my God. Es increíble. Es increíble. Apóstol, no quiero seguir hablando de eso, para que luego se me acuerde. No de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Fíjese que él menciona después que dice, no de hombre ni por hombre, la resurrección. El sello del apóstol de Cristo era la resurrección. Y cuando estemos en la Nueva Jerusalén, el nombre de los 12 apóstoles estará allí, en las puertas de la ciudad de Jerusalén. Yo no sé si Matías va a estar ahí o es Pablo, pero ahí hay una situación ahí, porque son más de 12. ¿Están, sí o no? Entonces, ahí hay una situación, ¿será Matías o será Pablo? Bueno, Matías no escribió ni una letra de la Biblia. Si usted busca a Matías, yo creo que le pasó como el que se montó en el globo en Cuba y se perdió, no se supo más de él. De Matías no escribió nada, ni nada escribió, pero Pablo escribió todo el Nuevo Testamento, casi todo el Nuevo Testamento. ¿Qué les pone a pensar eso? Cuando Pablo dice, yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Apóstol a los gentiles. Pablo es mi apóstol. Sí, yo tengo a Pedro como apóstol, tengo a Juan como mi apóstol, pero Pablo es mi apóstol a los gentiles. Dios lo envió a nosotros, la iglesia gentil. Y si no vemos lo que Pablo escribe, y si no aprendemos de la carta de Pablo, y si no vemos el poder
que tienen estas escrituras del apóstol Pablo para nosotros. Llegamos a ser los mismos testigos de Jehová que Adventistas del séptimo día, que you name it, que apostólico, que lo que sea, pero en realidad no llegamos a entender a la esperanza a la cual Cristo nos ha llamado. Yo quiero terminar con unas palabras de Pablo en Efesios capítulo 2, allí en Efesios, el libro de Efesios, y vaya a Efesios, la carta de Pablo a los Efesios capítulo 2, un texto que ustedes conocen mucho, ¿verdad? Amén. Así que cuando usted ve a los apóstoles en la televisión, porque el tema apostólico de hoy, ellos empiezan a predicar y terminan con uno solo. ¿Cuál es? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya alguien me dijo. ¿Quién sabe cuál es el tema de ellos? ¿Cuál es el tema de ellos? Pues los apóstoles de hoy, los apóstoles de la televisión. Ellos empiezan con toda la gloria, con todo el poder, con todo. ¿Y dónde terminan ellos? ¿En qué? ¿Cuál es el tema de ellos? El dinero. El dinero. Ese es el tema de ellos. ¿Y Pablo qué dice? ¿Qué dice Pablo? Mira lo que dice la palabra claramente en el capítulo 2, el verso 8 del libro de Efesios. Si están ahí, un amén. Y vamos a terminar aquí en estos pasajes. Pablo dice claramente en el verso 8, y él nos trae el verdadero evangelio, el evangelio que es solamente por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. No es de nosotros, pues es un don de Dios. Usted lo sabe. Usted lo sabe. No es de nosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué no es de nosotros? ¿Qué no es de nosotros? No es de nosotros el habernos salvado. No es de nosotros el haber creído. No es de nosotros el haber aceptado a Cristo. No es de nosotros, es un don de Dios. Caballero, la iglesia no entiende esto. Y al entender esto cambia toda la mentalidad del creyente. Porque tiene que cambiar, porque no hay gloria de hombre delante de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. No nos podemos gloriar en un evangelio que nosotros creemos que hemos creído nosotros. Creemos que hemos aportado algo a esto nosotros. Pablo dice, he trabajado más que todos ellos, los apóstoles, yo soy el último, pero no yo no he sido el que he hecho esto, sino la gracia de Dios en mí. Y él reconoce esta gran verdad. Después le dice a los corintios, ¿qué tú tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Si lo recibiste, Dios te lo dio. No era tuyo tampoco, Dios te lo dio. ¿Por qué te glorías? Y hay muchos que se glorían por lo que tienen, por lo que han alcanzado, por lo que son. Y todo lo que tú tienes, Dios te lo ha dado. Y todo lo que Dios tiene preparado para ti, es Dios el que lo ha hecho. Y Él es el que abre y nadie cierra. Y Él es el que cierra y nadie abre. Y el que tiene gloria a Dios, el que no tiene gloria a Dios. Y es Dios obrando en la vida de cada creyente. Y Pablo dice claramente aquí, esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Porque somos, es decir, todo lo que hemos creído, porque somos hechura suya, fuimos creados por Él. Creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Usted entiende lo que dice la Escritura? Que nosotros ahora en Cristo somos una nueva creación. Somos de Él. Él nos creó, pero ahora fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. No para obras que nos den gloria a nosotros, sino obras buenas, el dar, el bendecir, el ver la necesidad. Alguien me preguntó ayer, un hermano pastor, por cierto, uno de los que estaba ahí, me preguntó, pastor, hermano, yo quiero hacer una pregunta, cambiando el tema. ¿Qué usted haría si hay una pareja que viene a verlo a usted y no es de la iglesia y no son creyentes y ellos le piden consejería? ¿Cómo usted ve eso? ¿Qué usted haría, hermano? Yo le digo, hermano, la Escritura dice que nosotros estamos aquí para anunciar el evangelio. Y yo creo que es una buena oportunidad, una pareja que no es de la iglesia, una pareja que no es cristiana, que sabe Dios qué es lo que es, que le hablemos de Cristo. Es una buena oportunidad para aconsejarlo y para hablarle de Cristo. ¡Ay, yo no me había dado cuenta de eso! Tremenda idea. No porque hay un hermano que es reformado, que él no atiende a nadie, sino es de la iglesia. Digo, pero ven acá. Entonces, ¿para qué estamos nosotros aquí? ¿Para qué estamos nosotros aquí si no es para bendecir y aún amar a nuestros enemigos? Y estamos aquí para hablarle a todo lo que se mueve
cuando Dios lo pone en nuestro corazón. Amén. Dice que estas buenas obras Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Si vamos a la Escritura, que era lo que iba a hablar hoy, pero decidí hablar del apostolado del apóstol Pablo en cuanto a que él fue uno de los últimos apóstoles, es que las obras que nosotros hacemos son frutos que abundan para nuestra cuenta, que no tienen nada que ver con la salvación. Y no mezclen nunca, ni dejen que te mezclen la salvación con las obras. Las obras nuestras no tienen nada que ver con la salvación. Al contrario, lo que hacen obra, la fe sin obra es muerta, lo cual quiere decir que lo que manifiesta la salvación en nuestra vida son las obras, pero son las obras que Dios preparó de antemano. Es decir, Dios preparó estas obras. La hermana allí estaba hablando de esta familia que está sufriendo, de que de alguna manera, amén, alguien puede tocar su vida. De que usted tiene una necesidad, de que un hermano, de que estamos aquí, de lo del 29, de todo lo que rodea nuestra vida como creyente, que estemos atentos a la necesidad, porque eso es lo que Dios quiere. Esto no es ¿me entiende? Un cuerpo de la ciudad de Jayalía, y el cuerpo de los bomberos, es el cuerpo de Cristo. Que el cuerpo se une entre sí por todas las coyunturas, las necesidades. Tu llanto es el mío, tu gozo es el mío, amén. Tu bendición es la mía, ¿verdad? El bien de tu vida es el bien que yo quiero. Mi oración hacia ti es que Dios levante tu corazón y tu vida, amén. Que no te apartes de la verdad, que sigas en la verdad, que mires la verdad, que seas la sal de la tierra, que no pierdas la sal, que no pierdas el sabor, y todo lo bueno, y todo lo amable, y todo lo justo, y todo lo que es digno, y todo lo que es digno de buen nombre, que pensemos en esto. Lo que Dios tiene para nosotros, que entendamos, hermano, que nosotros fuimos, por eso Pablo nos llama a nosotros la iglesia, que el hermano Freddy pronunció estas palabras antes de empezar, que Dios se presentó a la iglesia, se la presentó el mismo Cristo, una iglesia que no tiene arruga ni mancha. ¿Usted sabe cuántos pecados tenemos nosotros? ¿Usted sabe cuántas faltas tenemos nosotros? ¿Usted sabe que si no fuera por Cristo el fuego nos consumía a todos y al mundo entero? Pero Cristo murió por nuestros pecados y no hay pecado en Él, y nos dio la bendición de su gracia y nos hizo renacer una esperanza viva, y que Él se presenta a su iglesia sin mancha, sin arruga y sin cosas semejantes, como Él ve a la iglesia, al creyente en Cristo, donde Cristo lo ha limpiado de todo pecado y de toda maldad, donde nos sentó en lugares celestiales, donde podemos vernos en Él, donde único podemos vernos es en Cristo, porque Pablo dice, conozco a un hombre en Cristo, y donde único podemos vernos en bien es en Cristo. Todo lo demás es una basura. Todo lo demás en nuestra vida carnal, todo lo demás en nuestra vida aquí abajo, que es lo primero, lo terrenal, lo otro es lo espiritual. La parte espiritual es la parte que tiene el poder y el valor. Y eso es lo que queremos para todo, hermano, que el que Cristo llama. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? El último de los apóstoles, el apóstol Pablo, no de hombre ni por hombre, nos enseña de que fuimos salvos por su gracia, y que estas obras Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, no por obra, para que nadie se gloríe. Amén. Vamos a orar, gloria al Señor. Pablo dice a los corintios claramente que lo necio del mundo escogió Dios, que lo vil del mundo escogió Dios, que lo menospreciado del mundo escogió Dios,